Está con nosotros Maribel, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Híjole, pues tú nos vas a sacar de dudas, porque a veces creemos que estos cuerpos que vemos de repente en la calle, muy delgados, pero con caderas, es porque se metieron cuchillo. ¿Esto es cierto o no? Fíjate que hay mujeres, hay un término para estas mujeres que se llaman las curvilicious, que son todas las que tienen muchas curvas, principalmente las latinas, en donde nos programan a un estereotipo de mujer flaco y que realmente pues no hay necesidad de llegar, ¿no? Ahora, están las flaquitas que quieren tener curvas y la verdad es que eso se trabaja en el gimnasio y en la cocina. En los dos lugares hay que trabajarlo, ¿no? Yo creo, no sé, y tú me vas a decir si es cierto o no, creemos que dieta sola nos sirve o a veces ejercicio solo nos sirve. Me parece que es un error. Fíjate, vamos a empezar, ¿les parece primero con el ejercicio? Un buen ejercicio es aquel que lleva resistencia. Mujeres que se la viven haciendo cardiovascular, 5 horas en el gym en la semana de puro cardio, jamás van a sacar curvas porque acuérdense, las curvas son gracias a la masa muscular y creemos que es pura grasa cuando en realidad es músculo. Tuve una físico-constructivista y lo que más desarrollado tienen de masa muscular es caderas y piernas, que significa que los glúteos en realidad, quien tiene grasa, pues es que tiene pasados unos kilitos de más, pero tienes que trabajar la masa muscular. Haciendo cardio, te vas a autoconsumir tu músculo y por lo tanto jamás vas a tener esta pompa curveada, las curvas que tú quieres, el brazo marcado o la pierna torneada. Y es que a veces creemos que estando en el gimnasio, como bien lo dices, horas haciendo cardio y cuidando según nosotros la alimentación muy bien, terminamos estando tan delgadas que la gente, lejos de decirnos te ves muy bien, ya perdiste todo. Ya se te fue todo, ¿no? Ya perdiste tus hermosas curvas. Bueno, significa que hiciste puro cardio o la otra, no estás haciendo resistencia, pero sobre la alimentación, mira, lo más importante es la cantidad, encontrar el justo medio entre carbohidrato y proteína, porque están muy de moda estas dietas altas en proteína, con polvos de proteína, la dieta paleolítica, la Atkins, todas estas dietas que privan de carbohidrato. Y yo les digo siempre algo, yo tengo un secreto para mantener las curvas, coman carbohidrato, pero no en exceso, porque ese es el que se va directo a la lonjita y entonces ya no pierdes pierdes más bien la forma bonita curveada, ¿no? ¿Cómo qué tipo de alimentos tú nos recomiendas para tener estas curvas, ¿no? Los que tienen carbohidratos. Claro, por supuesto. Fíjate, lo más interesante es consumir 3 porciones de proteína por una de carbohidrato. Entonces, yo les diría, a ver, vamos primero con la lista de qué es un carbohidrato para que no tengamos duda. Un carbohidrato es como lo que tenemos aquí, por ejemplo, avena, arroz, todo lo que venga de un cereal, tortilla. Entonces, mujeres, coman tortilla para que les salgan curvas. Ojo la cantidad. Entonces, hay que encontrar el justo medio de carbohidrato. De ahí de proteínas, yo les traje hoy unos ejemplos, desde una leche de soya, desde un shake de proteína, yo te traje el mío, por ejemplo, el vegano, que es de origen vegetal, eso es lo único que significa, y una regla. Yo les recomiendo, por ejemplo, este que estamos viendo aquí es una combinación completamente balanceada, porque aquí tienes lo que es la proteína, la famosa quinoa, acá tenemos nuestro shot de vitaminas. Acuérdense que sin minerales ni vitaminas no podemos subir masa muscular. Entonces, estos 3 elementos, tanto carbohidrato como proteína, como verduras, tiene que estar presente. Ahora, vamos a poner una regla. 3 porciones de proteína por una de carbohidrato y muchas verduras. Entonces, a ver, si me como 150 gramos de carne, solo me corresponde un carbohidrato que sería media taza de arroz y muchísimas verduras, ¿ok? Entonces, si ustedes, en vez de comerse media taza de arroz, lo acompañan y empujan el arrocito con la tortilla, se comen un postre, se tomaron el agua de Jamaica con azúcar, ahí hay 5 carbohidratos y por eso pues la forma bonita se pierde. Ok, pues esta es la mejor manera de conservar, como bien dices, una figura estética bien cuidada, definitivamente acompañada alimentos con ejercicio. ¿Qué tipo de ejercicios? Nos hablabas de que cardio solo no funciona. De resistencia. Fíjate otro tema interesante, comer antes o no antes de entrenar para subir curvas. Súper recomendación. Yo les recomiendo que si están flaquitas y quieren subir masa muscular, se vayan, si es en la mañana el ejercicio, con un licuado de agua, manzana y avena.
¿Por qué un shot de carbohidratos? Porque necesito alimentar a mis músculos para que de ahí no se tome la energía y entonces lo tomes más bien de la manzana y de la avena que estás tomando. Ahora, si lo que quieres es ganar mucha masa muscular, entonces yo recomiendo que terminando de entrenar te avientes un shake de proteína. Acuérdense que hemos hablado anteriormente aquí del diferentes shakes de proteína sin carbohidrato, con carbohidrato o para los Hulks, que son 3 tipos diferentes. Yo te recomiendo el de sin carbohidrato o el de poquito carbohidrato terminando de entrenar para que entonces lo absorba tus músculos y empieces a crecer. Ahora, no te vas a poner así, ¿eh? O sea, al ratito con cuerpo de fisicoculturista. Ni tenemos esas hormonas de los hombres, pero sí vas a tener mayor tono muscular. Fíjate un punto importante. Cada kilo que nosotros ganamos de músculo, aceleramos el metabolismo 400 calorías. ¿Qué significa? Que si nos dedicamos a formar masa muscular, por ende vas a quemar grasa, te van a salir tus curvas y vas a estar torneando la grasa que no necesitas. Entonces, hay que hacer resistencia, hay que comer muy bien balanceado, buenos carbohidratos, buenas proteínas y las curvas las vas a mantener. ¿Y azúcar? No, porque el azúcar entra en el grupo de carbohidratos y el azúcar tiende a acumularse, a compulsarnos, a retener líquido y es lo que no queremos. Entonces, evitar el azúcar, evitar los embutidos, los procesados y sobre todo lo empanizado y grasoso. Con estos 3 elementos en nuestra dieta van a empezar a ver resultados. Pues definitivamente tenemos que tomar nota de todo lo que nos acabas de decir, hacer una dieta, obviamente asesorarnos con nutriólogas especialistas Por como supuesto. tú, para poder llevar una dieta y conservar esas curvas. Pues ya nacimos así, hay que nada más darles formita.